El 2 de septiembre, el avión Casa 212 de la FACH, con 21 personas a bordo, despega 9 para las 2 de la tarde del grupo 10 de la FACH con destino Juan Fernández. Junto a la tripulación viaja un equipo del matinal de TVN, voluntarios del desafío Levantemos Chile y personeros del Ministerio de Cultura. 3 horas y media después, el avión se estrella en un lugar dominado por demenciales vientos entre Robinson Crusoe y Santa Clara. Nadie sobrevive y un país entero queda conmocionado. Y lo sigue estando. Una y otra vez las preguntas se repiten. ¿Por qué se cayó el avión? ¿Estaba realmente calificada la persona que lo piloteaba? Si nada se inauguraba ese día, ¿a qué iba el equipo del Buenos Días a Todos? ¿Por qué otros aviones no viajaron ese día? ¿Quién dio en la FACH la orden de volar? ¿Sabía el ministro Lamán del vuelo? ¿Tenía el Casa 212 suficiente combustible como para llegar a la isla y aterrizar? ¿Es cierto que el propio Felipe Camiroaga no quería ir? Muchas son las preguntas y muy pocas las respuestas. Pero aquí en Cadena Nacional nos atrevimos a hacerlas, tal como ustedes se las hacen en sus casas, una y otra vez. Para saberlo, llamamos a los familiares de las víctimas, hablamos con expertos, abogados y finalmente partimos a la isla. Nos sorprendió lo que encontramos. No toda la verdad, pero sí pedazos de ella. Esto es Juan Fernández, una cadena de errores. Y el accidente ocurre, según se dice, por varias razones. Las condiciones en ese momento no estaban para volar, no estaban para aterrizar y prueba de ello es el accidente. Arrodillado al lado del teléfono llorando, yo no podía creer, no quería creer tampoco que lo que estaba pasando. Vivimos como un segundo tsunami. De verdad para nosotros fue como un segundo tsunami. Teníamos su caballo que iba a hacer ese para que hiciera una buena ruta. Camiroaga tendría tiempo, además, para tomar té con la ganadora de un especial remate, en beneficio de un niño de la isla, en el que el principal premio era el mismo. Claudia, la chica que está a cargo de recoger la basura en Juan Fernández, esperó y esperó su ansiado premio. Claudia González entró en particular shock cuando se enteró que el avión estaba siniestrado. Claudia había puesto sus mejores esfuerzos en este encuentro. Empezó con 20, 40, yo estaba callada desde yo, ¿me tiro o no me tiro? ¿Qué haré? Y yo para que la cosa fuera más emocionante, porque a mí me daba lo mismo en todo caso, para que fuera más emocionante,
Me subí y dije yo 70 y todo. Ay, pero me sí, me da lo mismo, no creo. ¿Te da verdad lo mismo? No, si igual quería un... Ah, quería una once en claro. Navidad. Pero vale, te decían, ¿cómo se te ocurre 70 lucas o no? Claro, y después 75 la niña que estaba al ladito mío, que era una prima mía. Después yo me subí a 80. ¡Oye, 80 la Claudia! Ya. La niña me dijo 85. Y ahí me tú tiré- decías, claro, voy a ganar. claro, lo di todo por todo, me tiré a 100. ¿Al tiro? Dijeron la Claudia 100 lucas. Pero tú te tiraste 100 Y todos porque- me miraban, pues no. Y después me empezaron a decir Claudia ídola, pues. Porque a todos estábamos ayudando también Claro, al a niño. reunir plata a fondo, claro. Y después la niña al lado dijo 107. Y yo le digo 112. Oh. Y cada viendo, ¡oh, la Claudia! Después dijeron 101 a las 2, a la 112, 1, a las 2, a las 3, 112. Oh, la y Claudia se gana- lo lleva. Oh, Chuta, dije yo, y después como que estaba un poco arrepentida. Yo, chuta, Tanta sé, plata, ¿no? A todo Súper esto bien, yo- Claro, ¿no? a todo esto yo tenía greca, quería hacer un ceviche, mi mamá me iba a hacer un ceviche, me iba a preparar algo para compartir con él, pero yo sé que a él le gustaban las cosas dulces también. A todo esto va a ir a ver a encontrar a Felipe, y cuando voy bajando aquí, la vecina que vive acá al lado me dice, Claudia, me dice, ¿tú supiste? No, digo, yo he estado todo el día en mi casa. Me dijo, se cayó el avión que venía el Felipe. No, yo no te creo, no, mentira, te estás cuenteando, no, es que no puede ser. Chuta, me entró en pánico. ¿Sabes tú que no pude agarrar el celular? Me fui caminando a la casa de una amiga y la veo y me queda mirando y me dice, Claudia, se cayó el avión del Felipe, ¿dónde viene el Felipe? Y como me siento en la casa de ella y le dije, dame, por favor, dame una agüita con azúcar porque no... Fue algo que como que si me hubiesen tomado de aquí, no sé, tenía el cuerpo helado y no quería reaccionar. Entonces ahí ya quedamos ya consternados, ahí dijimos ya, cayéndose el avión no hay sobrevivencia al tiro. Uno es leña, uno sabe la magnitud de un accidente en avión. En la isla, claro. Cayendo en la pista puede tener más salvación, pero cayendo al mar, ya nosotros ya sabíamos que no había esperanza de vida por lo menos. El viernes 2, este fue el primer avión en aterrizar en Juan Fernández, según me cuentan sus pilotos, con difíciles condiciones meteorológicas, para todas las cuales esta moderna nave estaba más que apta. Para los 21 de Juan Fernández, en cambio, la FACH tenía un particular plan. De partida, otro avión. No como este King Air 350, rápido, cómodo, presurizado, capaz de ir a Juan Fernández y volver al continente sin necesidad de aterrizar. El vuelo es bastante cómodo, pero hay natural nervio cuando pasamos sobre el punto de no retorno que tuvo el caza en su fatídico vuelo. Qué ganas de poder retroceder el tiempo. Al menos el de ese viernes, temprano. Hoy sabemos que este accidente sí se pudo haber evitado. Y la misma pregunta me la hago una y otra vez. ¿Lo de Juan Fernández fue una cadena de errores? La madrugada de aquel siniestro viernes, en Antofagasta se ponía a punto para la misión Alcázar 212-300, número 966 de la dotación del Grupo 8 de la FACH. Un avión de bajo costo, conocido en todo el mundo como el Hércules de los pobres. Hoy también lo sabemos, el CASA es un avión que en todo el planeta registra una alta tasa de siniestros. Según el registro de la Aviation Safety Network, un avión que en el mundo ya registra 71 accidentes y 558 muertos, de ellos 4 en Chile. En Cabildo, Rancagua, Michimahuida y ahora en Juan Fernández, hay quienes han visto sus latas retorcidas. Vamos
Y los errores ocurren por factores humanos, no en el lugar. O sea, si sabemos que el tiempo no está en condiciones de volar, yo no vuelo, es lógico. ¿Tú decís que el tiempo no estaba en condiciones? No estaba bueno para volar. Mi vuelo, o sea, mi papá trabaja en ATA y canceló ese día porque no estaba en condiciones. Entonces, siempre los errores son errores humanos cuando ocurren accidentes. La gran mayoría de los isleños sabemos, tenemos ese conocimiento meteorológico sin ser meteorólogos. Sabemos que la cosa está mala. Y mi viejo canceló el día anterior porque se venía viento oeste fuerte. Entonces, ¿Y el viento oeste es tan peligroso como dicen? ¿Es tan gravitante para no volar? Ese día, o sea, claramente te complica el aterrizaje de sobremanera. Te pega atravesado en la pista. Entonces, si no tienes los conocimientos del lugar, ¿cachai? Ni la experiencia necesaria, obviamente puede acarrear consecuencias fatales como la que ocurrieron. Hay una situación extraña que es bueno que los pilotos civiles y militares y todo el que vaya a Juan Fernández lo tenga claro. Y no sucede con frecuencia, sucede 2, 3 veces al año, especialmente invierno y la salida del invierno. Don Carlos, suponiendo que eventualmente tengo un viaje a Juan Fernández la próxima semana, llamo y me dicen que hay viento oeste. ¿Usted viajaría, sí o no? Si tiene más de 3 o 4 nudos, yo no iría. Además, a los 9.000 pies que viaja el caza desde el continente a la isla, el viento de punta es muy fuerte. Tanto que el avión de la Facha avanza a una velocidad mucho menor que la que normalmente esa misma nave lo haría en dirección al continente. Y en algún minuto atravesaron el llamado punto de no retorno. Un punto que no es el mismo para todos los aviones porque depende de la carga, de las características del avión y también de la intensidad del viento. Es la relación de esos factores lo que le permite a los pilotos calcular en todo minuto con cuánto combustible contarán. Con toda seguridad, debido a los fuertes vientos y a la gran carga que llevaba el avión, el caza llegó a Juan Fernández con al menos poco combustible. Lo suficientemente poco, quizás, como para que se encendiera la luz roja, o un estrés más para quienes iban a cargo de la nave. Las cosas nunca están tan mal como para que no puedan empeorar. Y eso que el día anterior no pocos prevían lo peor. Ese jueves, en las oficinas de ATA en Santiago, una de las aerolíneas que históricamente ha volado Juan Fernández, se enteran del mal tiempo. Y en ese mismo minuto, Pedro Forteza, un experimentado piloto experto en vuelos al archipiélago, sabe que no viajará. La razón es contundente. Aún pudiendo aterrizar, los pasajeros no podrían viajar desde el aeródromo al pueblo, unas 6-7 horas caminando. Acordémonos que la pista está en una punta de la isla y el poblado está en la otra punta de la isla. No hay camino entre los dos puntos. Por lo tanto... Salvo a pie. Salvo a pie, que son 6 o 7 horas caminando, y subiendo cerros y qué sé yo. Entonces nosotros normalmente nos vamos cuando el mar está picado porque no tenemos cómo transportar a la gente desde la pista al poblado. ¿Otro error más? Si el avión de la FACH hubiera logrado aterrizar, todos los que en él viajaban hubieran tenido que recorrer este fatigoso camino que ahora estoy haciendo desde la pista de aterrizaje hasta Bahía Cumberland. Son 7 horas de duro y agotador trekking. Ahora, todo es increíblemente bello. La isla es hermosa. Es lo que pienso cuando me detengo a mirar el paisaje. Es primavera y la isla estalla en colores y aromas. Por eso la pregunta es válida. ¿Qué hubiera hecho todo un equipo ya cerca del ocaso aplanando este mismo sendero? Estaba claro, por mar no se podía ir. Sin embargo, el día viernes, desde la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, empeoran mucho las condiciones marítimas. El mar se levanta un poco más, mayor altura de olas y dificulta mucho la navegación. Hay una historia que me impacta particularmente. Es la historia de Cristina Riquelme, la directora del Colegio Insular Robinson Crusoe. Cristina tenía reservado un asiento en el avión que se estrelló. Sin embargo, cuando supo del viento oeste de ese día, inmediatamente cambió de planes. Y aunque le insistieron que viajara, ella decidió no ir. El Caza 212 sí tuvo una sobreviviente. Su nombre, Cristina Riquelme. Yo pensé que ese vuelo no se iba a hacer, porque si ATA, que es una línea comercial que vuela regularmente, no lo hace, se supone que debieran ser las reglas las mismas para todos. Los que creen saber mucho, a veces se pierden, se equivocan, se confían. Sin embargo, Cristina Riquelme, una persona con sentido común y conocedora de la isla, se salva. Sin poder cambiar de fecha y pese a estar frente a un mar particularmente revuelto, con olas de hasta 4 metros, Paredes, el hombre que coordina desde la isla las acciones del desafío Levantemos Chile, idea en su cabeza un extraño plan. Para ese entonces, Maximiliano Recabarren, coordinador de la línea ATA en Juan Fernández, estima que el viento en Juan Fernández supera los 30 nudos y va en aumento. Con todo, Paredes tiene una sui generis idea. Eso aun cuando el puerto ya está cerrado o está a punto de cerrarse. Paredes será el primero en desafiar la naturaleza. Y mi idea en el fondo era llegar a como de lugar a Bahía del Padre y al aeropuerto,
y proponerle al equipo que ese día o nos quedábamos durmiendo en el hangar arriba o camináramos hacia el sector de Villagra, en donde hay algunos refugios. ¿Y quedarse ahí la noche? ¿Dormir? ¿Dónde? ¿En el aeródromo? ¿O aquí donde estoy ahora? A mitad de camino entre Bahía del Padre y Cumberland. Mientras Paredes le da vuelta a su insólito plan, 2 aviones, mucho más modernos que el caza, ya están en camino hacia la isla. Para entonces el fuerte viento oeste ya revela su temprana presencia. Según aseguran varios isleños, son 30-35 nudos y va en aumento. Es un viento consistente, de 60 a 70 km por hora aproximadamente. Un viento rachado, irregular, inestable, con ráfagas aún más fuertes. El caza 212, por manual del fabricante, soporta vientos cruzados de hasta 20 nudos. En la pista, esa tarde, podría haber habido más, y casi el doble en el lugar preciso del accidente. Era fuerte, pero de los 2 aviones comerciales, uno aterrizó con facilidad, el segundo avión, que era más grande, abortó un primer intento y el segundo intento aterrizó con sus pasajeros todos a salvo. Robinson cruzó la isla de más afuera, la isla que encontró el marino Juan Fernández y por eso lo acusaron de brujo. Seguía ahí, perdida en medio del Pacífico, esperando como siempre. En esta historia, Robinson Crusoe volvía a ser la isla del mito universal, la isla del eterno naufragio. El día viernes de primavera, en Santiago ha vuelto a ser invierno. Y como si se tratara de una premonición, hay quienes ya parecen sospechar que las cosas no saldrían del todo bien como se quería. Héctor Díaz, el padre de Galia Díaz, la funcionaria del Ministerio de Cultura a la que se le ha ordenado viajar a la isla, recuerda perfectamente que su hija no le dijo que no quería viajar, pero sí le dijo algo clave. Lo que sí me dijo 2 días antes es que habían fuertes probabilidades de suspender el vuelo por condiciones climáticas. O sea, ya se sabía que el tiempo no era el óptimo. Así es. Jorge Adamesti, hermano del camarógrafo Rodrigo Cabezón de Televisión Nacional, hoy recuerda emocionado algunos signos de aquella mañana. Él no quería ir, Felipe Camiroaga tampoco quería ir porque hacía 2 días que recién había ingresado al programa. Bruce tampoco quería ir porque también el tiempo, digamos, las condiciones del tiempo eran malas. Ellos ya habían tenido un viaje previo, si bien con mejores condiciones, pero la idea era esperar un poco más allá, un poco más de tiempo. Pero simplemente se fue postergando hasta que finalmente el vuelo salió con retraso y de ahí nunca más supimos. En el aeródromo de Juan Fernández, un hombre hace sus mejores esfuerzos para calcular la intensidad del viento. No es un funcionario de la DGAC, sino un pescador que trabaja con trata para ATA, la línea aérea. Y para eso tiene experiencia. En varias tiendas de Santiago es posible conseguir un instrumento como este. Un anemómetro manual que mide con exactitud la dirección y la intensidad del viento. El día del accidente, el hombre en la pista no tenía ningún instrumento para medir. En buen chileno, el único pronóstico existente, vital para un aterrizaje seguro, era simplemente el ojo. Y saber con exactitud la intensidad del viento es clave, especialmente desde que habían pasado, ahora todos lo sabemos, el temido punto de no retorno. ¿Cuándo decidías pasar el punto de no retorno? Era la pregunta del $1.000.000. Si no tenías mayor información de la pista. La información que te estaban dando era del poblado, donde está el personal de la Dirección de Aeronáutica, que está a 25 kilómetros de la pista y con una climatología totalmente distinta. En una explanada sobre un antiguo fuerte que vigila el mar, está la oficina de la Dirección General de Aeronáutica Civil en Juan Fernández. Desde este lugar se tuvo el último contacto radial con el avión. El día del accidente, Carlos Parra, controlador aéreo, no estaba a cargo de la oficina en Cumberland, pero sí sentado junto a la persona que se contactaba con el avión. Más allá de lo profesional, Carlos Parra tenía un particular lazo con el caza 212. Todo por unas paltas como estas, que hoy permiten entender mejor qué era lo que estaba pasando arriba de la aeronave. Los pilotos de la Fuerza Aérea que vienen para acá, por lo general nos llaman para preguntarnos si se nos ofrece alguna cosa, especialmente si es como a mitad de mes, donde ya no hay cosas. Y uno le encarga de repente alguna cuestión que esté faltando. Así que en ese caso la piloto nos ofreció si quería que ellos nos podían traer alguna cosa y yo le encargué en esa oportunidad 3 kilopaltas. Bueno, ¿y usted le pregunta si es que le traían el encargo? No le pregunté yo, porque por lo general en la frecuencia de estas no se toman temas personales, temas caseros así. Pero al revés, ella le dijo a la persona que está aquí, y yo estaba ahí, dile a don Carlos que le llevo las paltas. Entonces yo le retruqué, contéstale por favor que muchas gracias. La anécdota permite entender que, contrariamente a lo que dijo oficialmente la FACH, el caza no era piloteado por Fernández, sino que por Mallea. Esto al menos de acuerdo a los protocolos de la misma FACH.
Se supone que quien lleva las comunicaciones no es el piloto, sino el copiloto, pero hay otro antecedente más. Lo del piloto creo que lo sabíamos todos desde el primer momento. De hecho, hay una carta de un piloto de Sky, de César Álvarez, que se topó con ellos y oyó a la teniente que iba hablando, a la teniente Fernández, y por lo tanto normalmente el que lleva las comunicaciones es el que no va volando, digamos. No el piloto volando, sino que el piloto que va como de copiloto. Por lo tanto, no era de extrañarse que hoy día sepamos que era el señor Mallea. Que el señor Mallea era el que iba piloteando. Una de las aristas más serias de la investigación judicial es esclarecer cuál era la real competencia de Mallea como piloto. Ni sus notas, ni la declaración de su instructor parecen avalar su capacidad. Pero las desprolijidades en esta historia surgen también por otras partes. Mallea, el piloto menos experimentado y de quien hoy se sospecha que habría aprobado sus estudios gracias a su padrastro que lo ayudó, parece llevar el control del avión. Y no será fácil lo que se le viene encima a Mallea. Todo indica que la información meteorológica que reporta la DGAC no es la misma que a esa hora hay en la pista, y menos en las cercanías. Ya lo saben los pilotos que han aterrizado antes. Uno de ellos muy experimentado con no pocos problemas. Que la información de Cumberland es buena en términos generales de meteorología. ¿Entre Cumberland y la pista de aterrizaje hay diferencias muy grandes? Hay diferencias bastante grandes, sobre todo cuando hay mala visibilidad en la pista. Esa información no siempre la tiene Cumberland. De este tema de los vientos oeste no hubo nunca mucha información. Y la verdad es que esto del viento oeste, que es tan delicado en Juan Fernández, es algo que no está en ningún manual. Todo lo que tiene que decir Carlos Parra, el hombre de la DGAC en Juan Fernández, es clave para entender los últimos minutos en el aire del Casa 212. Esta es una de las pocas veces que Parra habla frente a una cámara. El día en cuestión teníamos este viento. O sea, completamente cruzado la pista. Ahora, es peligroso ese viento, porque no es tan fácil de aterrizar. Bueno, yo no digo que sea un viento ideal, pero han llegado muchas aeronaves. De hecho, 2 aeronaves aterrizaron con esta dirección y con más intensidad. Pero ¿cuántos nudos había ese día? Nosotros teníamos registrado, de acuerdo a información, teníamos 20 nudos. 20 nudos oeste, ¿no? 20 nudos de esta Ya. De 20 a 25 nudos. ¿Y eso oeste? Eso es oeste, sur, oeste. Ya. 240. ¿La Fuerza Aérea suspende vuelos de vez en cuando? ¿Cuando son muy malas las condiciones? Sí. ¿Sí? ¿Se han suspendido vuelos? Sí. ¿Con vientos parecidos al que te dice? Es que hay otras condiciones, que no solo el viento, sino que si tú tienes mala visibilidad bajo los techos, o sea, la base está muy baja, la nubosidad, y estamos con neblina, qué sé yo, hay poca visibilidad. ¿Existe algún viento o alguna cantidad de nudos, por ejemplo, que amerite cerrar la pista y que no se puede aterrizar? Y yo creo que un viento de 35 nudos, 40 nudos, ya se transforma en peligroso. Claro, 35, 40 nudos, es peligroso, es un temporal ya de viento. Y si es con arrachado, es mucho viento. Y lo peor es viento oeste. Un viento inusual, que cada vez que aparece es eludido por los pilotos que saben de su fuerza. Especialmente en la canal que hay entre Robinson Crusoe y Santa Clara. Nos vamos a una breve pausa comercial y ya seguimos con más del reportaje Cadena de Errores en Vía X. Ya estamos de vuelta para seguir revisando el reportaje Cadena de Errores, un especial de Cadena Nacional en Vía X. Carlos Parra asegura que en el momento en que el Casa de la Facha intentó aterrizar había 20 nudos. Sin embargo, la gente en Juan Fernández asegura que había por lo menos 30 o 35 y el mar estaba muy revuelto, agitado, alto, extremo. Sin embargo, como Carlos Parra, Felipe Paredes piensa que ese día sí se podía volar y aterrizar. Las condiciones climáticas para volar no estaban extremadamente malas como para que no pudiera llegar un avión. De hecho, 1 hora antes aterrizaron 2 aviones. ¿Pero en malas condiciones? Sí, en condiciones difíciles. Y habría que agregar que eran otros aviones, mucho más modernos y preparados. Una vez cruzado el punto de no retorno, los números estaban echados. La vida muchas veces no es muy distinta a un juego de dados. La tarde de ese viernes, Felipe Paredes tenía clarísimo qué es lo que tenía que hacer. Yo le pido al capitán de puerto que me lleve a Bahía del Padre. Nos vamos en la lancha de la Armada. Llegamos a Bahía del Padre y estaba bastante difícil llegar al embarcadero. Entonces yo le digo, mira, yo aunque tenga que tirarme en calzoncillos nadando, tengo que llegar, no los puedo dejar solos. Una vez que el equipo está en Juan Fernández, son mi responsabilidad y esa es mi labor dentro del desafío, ser el coordinador y liderar los proyectos acá en Juan Fernández. Y bueno, finalmente esperamos un momento de calma.
Nos metemos cerca del muelle y yo salto desde la proa al embarcadero y me voy corriendo hacia la parte alta porque pensaba que el avión ya había aterrizado por el tiempo del cual yo pensaba que habían despegado. En un principio, se estimaba que desde Santiago el avión debía tardar 2 horas y media en llegar a Juan Fernández. Pero el caza, que vuela a 8.000 pies, recibe fuertes vientos de frente, de nariz, que a esa altura, según han informado los pilotos que viajaron poco antes, rondan los 90 nudos y tarda más de la cuenta. Tras caminar velozmente cerro arriba, ya en la pista Paredes se da cuenta que hay problemas. El caza 212 no sobrevuela el lugar en la hora que se había anunciado que lo haría. Llego arriba a la pista y me doy cuenta que el avión aún no llegaba. Yo llegué a la pista más o menos a las 4:30, arriba, a la pista de aterrizaje. ¿Te preocupaste el tiro? No, dije, viene más lento de lo normal. No, como vi los aviones estacionados, dije, no, nada me indicaba que podíamos tener un accidente. Y 10 para las 5 más o menos, pasó por primera vez el avión. Hizo un sobrevuelo, hizo un intento de aterrizaje al cual abortó. ¿Tú lo viste? Sí, yo estaba parado en la losa esperando el avión. Y se va nuevamente por el cabezal norte, completando un giro. Yo me quedo mirando hacia el otro lado por donde debía aparecer el avión para aterrizar y bueno, el avión no apareció. No volvió a estar en mi rango visual. ¿Y ahí te diste inmediatamente cuenta que había un accidente? No, yo pensé que quizás habían dado, como abortaron el primer intento por los vientos que pegaban la pista, quizás estaban pidiendo nuevos informes climáticos o incluso estaban realizando algunas filmaciones porque había muy buena visibilidad desde el avión, quizás alrededor de la isla. Y pasaron 5 minutos los que estuve sentado, ingreso a los 5 minutos camino hacia el hangar, en donde estaba el encargado de Aeronáutica Civil, y le pregunto si sabe algo del avión, porque yo no lo veo y tampoco lo escucho. Y me dice que no tiene contacto, que va a llamar a Bahía Cumberland, a una náutica civil de acá para que establezca el contacto y tener alguna información. Pasan otros 10 minutos y nos indican que no hay contacto con el avión. Yo escuchaba las conversaciones ahí en directo y que es muy raro porque no aparecen en comunicación radial. Pasa un momento, yo camino hacia el último lugar en donde vi el avión. Ahí recuerdo que se puso a llover, ya había pasado una media hora después de la última vez que vi el avión. Y vuelvo a la radio y desde Bahía Cumberland me indican que el avión tenía para volar 40 minutos más de la vez que yo lo vi pasar. Me quedo esperando en la radio y cuando pasan 40 minutos me indican que el avión debió haber aterrizado. Si no aterrizó el avión me dicen ya debió haber caído. Entonces yo en ese momento quedo afectadísimo, abatido. En cierta forma estuve yo creo que unos 5 minutos más o menos en shock. No, porque además había hablado con ellos 20 minutos antes. Arrodillado al lado del teléfono llorando. Yo no podía creer, no quería creer tampoco que lo que estaba pasando. O sea, cómo no verlo, cómo no escucharlo, dónde estará. Así que me quedo un rato ahí, me recupero y tomo mi linterna y comienzo a caminar. Salgo de la pista, ya me alejo un poco más de la pista hacia los acantilados. ¿Qué fue lo que pasó? Una teoría dice que tras el aterrizaje frustrado, el avión se metió a baja altura directamente en el canalón, el lugar que los pilotos experimentados siempre prefieren evitar. Ellos se aproximan a la pista por detrás de Santa Clara. El caza, en cambio, lo hizo justo por el medio. Ahí habría sido víctima de las temibles cizalladuras, básicamente microráfagas que en la aviación pueden ser mortales. Según esta teoría, el avión habría caído en Stoll, o sea, habría perdido sustentabilidad entre las islas Santa Clara y Robinson Crusoe. Pero, ¿fue eso lo que realmente ocurrió? En mi corto pero intenso viaje a Juan Fernández, recorro y admiro algunos de sus más bellos rincones. Así voy también conociendo a sus ilustres habitantes. Entre ellos, como no, a la máxima autoridad, Leopoldo González, el alcalde. Leopoldo también asegura que el avión cayó en aquel lugar que los pilotos siempre prefieren evitar. Sí, la ruta que generalmente hacen los pilotos comerciales que vienen a la isla, generalmente es por detrás de la isla Santa Clara, que es un lugar muy seguro, en la cual no hay muchas corrientes de viento ni de aire, y eso hace que el vuelo sea seguro. Lamentablemente el avión caza hizo una vuelta corta, que esto hizo que pasara por ambas islas, que es la Canal, en donde hay mucha turbulencia, mucha corriente y mucho viento. En Santiago, sobre esta misma teoría, Carlos Griffin también tiene mucho que decir.
puede haber tenido 50 o 60 kilómetros por hora de nariz en un momento dado y de repente cesan y pasan a ser vientos de cola. En esas circunstancias el avión se estolea, y un avión cuando se estolea quiere decir que cae como piano, o sea, deja de tener propiedades aerodinámicas. Cuando el viento fuerte pega con la isla Santa Clara, se desmembra posteriormente en fuertes turbulencias y cambios de viento que son bastante complicados. Nosotros perdimos un avión el año 69 o 70, justamente por esta situación en un segundo aterrizaje. Nos sacó la situación turbulenta de la pista y el avión se rompió, no le pasó nada a nadie. Pero desde esa fecha, en la vieja empresa Línea Aérea Taxpa, que volaba en ese tiempo, de la cual yo era la cabeza principal, junto a otros socios, nosotros cancelábamos siempre que había viento oeste, aunque fuera de pocos nudos, 5 o 6 nudos nosotros cancelábamos, porque es muy engañoso el tema. ¿El viento oeste es un problema particular de la pista de aterrizaje de Juan Fernández o es un problema para cualquier pista de aterrizaje? No, en esta pista es engañoso porque antes de la pista misma choca con la isla Santa Clara y produce fuertes turbulencias y cambios de viento y de dirección del viento. ¿Y el día del accidente había viento oeste? Había viento oeste. En el continente, el primero en informar la tragedia es UCB Televisión, pasada las 7 de la tarde. En exclusiva, ellos entrevistan al alcalde que asegura que dadas las condiciones del accidente y por las informaciones también que han recolectado, no hay ninguna posibilidad de encontrar sobrevivientes. El avión se tiene que haber hecho pedazos. El avión se tiene que haber desintegrado. Nos trasladamos a Juan Fernández, estamos en línea con el alcalde Leopoldo González. Alcalde, por favor, ¿qué detalles maneja usted con respecto al accidente aéreo que se ha producido durante esta tarde en el archipiélago? Buenas tardes. Muy buenas tardes, con saludarlo. Igualmente, cuéntenos, por favor. Mire, lamentablemente, digamos, un avión de la Fuerza Aérea que debía llegar a una cierta hora intentó aterrizar en 2 oportunidades en el aeropuerto y con viento muy fuerte tuvo que rehusar. Y en el segundo intento, digamos, no se perdió todo tipo de comunicación. El operativo para encontrar sobrevivientes y el avión siniestrado comenzó el mismo viernes, y el primero en buscar fue el propio Felipe Paredes. Poco después, y pese a los comunicados y declaraciones oficiales, ya se sabía que el desastre era terrible, demoledor, sin ninguna posibilidad de encontrar sobrevivientes. Aunque todos sabían que, pese a la desesperanza, había que intentarlo. 10 para las 6 de la tarde yo salía a caminar ya a buscar. Me fui por las playas, mirando el mar, ambos sectores de la isla en ese lugar. Y a las 7:30 más o menos de la tarde diviso desde el sector de los puentes, que es un sector que está entre las dos islas, Canal y el puente de Punta Isla. Y veo la lancha de la Armada que ya venía navegando también en faenas de búsqueda. Y me siento en una parte alta de un cerrito y me doy cuenta que paraban y hacían unos giros. Eso indica que cuando tú vas navegando y encontrás algo, la forma de aproximarte es realizando un giro alrededor de esto. Comenzó a oscurecer hasta las 8 de la tarde, me di cuenta que la lancha retornó a Bahía Cumberland, volví al hangar, ya estaba oscuro. Y bueno, ahí teníamos confirmación de que ya era un accidente, que el avión había caído en algún lugar y no estaba determinado dónde. Pese a la certeza local, apenas unas horas después las autoridades informan a los medios que eran todos los esfuerzos por encontrar sobrevivientes. Lo que todos vimos poco después fue un insólito despliegue de paracaidistas que de noche caían al vacío. Aviones y más aviones iban y venían. En La Moneda se enfrenta un adverso clima político y en ese marco el gobierno le encarga al ministro de Defensa Andrés Salamand que se haga cargo de la situación. Germán Recabarren, nuestro amigo buzo de la empresa Mare Nostrum, también salió al rescate. Nosotros brindamos nuestra ayuda en el momento que ya supimos que el avión no había aterrizado y que por la hora ya no estaba volando tampoco, entonces lo más probable era que hubiese matizado. Esperamos que de buena forma. Y ahí partí donde el camionete de puerto y le ofrecimos nuestra ayuda para subiendo el Arcángel como con nuestro equipo de buceo y todo para prestar la ayuda en el instante. Salimos como a las 5:30, ¿no? Así que partimos allá, llegamos como a las 6:20, 6:30. Y ya empezaba a oscurecerse, como a la 1:30 se oscureció. ¿Y ya había gente o fueron los primeros en llegar? No, nosotros fuimos los primeros. O sea, no había nadie, se encontraron con el accidente mismo. Nos encontramos con los restos que recién estaban aflorando. Que estaban como a 3 kilómetros del lugar donde ya se supo que el avión, el punto Loreto, digamos. Las primeras cosas las encontramos nosotros como a 3, 4 kilómetros de ese lugar. Y estaban recién aflorando porque eran trozos como de plumovir que venían emergiendo. Era una imagen bien como singular. Bueno. Y muchos zapatos, encontramos muchos zapatos.
muchas chalas y todo eso. ¿Y ahí la misma gente de la Armada dio algún veredicto? ¿Dijo como esto se ve mal? No le correspondía a ella tampoco hacer ese veredicto. Es un proceso que, o sea, teníamos esperanza de encontrar en el avión en algún punto todavía. Se nos oscureció muy rápido. Nos tuvimos 1 hora y media y ya se oscureció completamente. Entonces por eso que el día siguiente, en la misma noche, vinimos y seguimos trabajando, aclaró y ya ahí nos empezamos a dar cuenta de la magnitud del accidente. Claramente era muy difícil encontrar sobrevivientes. Marcelo Rossi, presidente del Sindicato de Pescadores y uno de los buzos con más experiencia de la isla, hoy recuerda con franqueza esas angustiosas horas. Los primeros botes zarparon a las 2:30 de la mañana. Nosotros zarpamos más o menos 45 minutos después, llegando al área del accidente o donde empezamos a encontrar los restos del avión, aproximadamente a las 3:30, 4 de la mañana. Esto es en el lugar de Bahía Villagra. Claro. Empezamos a encontrar restos flotantes de parte del fuselaje. Inmediatamente yo entendí que había sido un impacto demasiado grande como para encontrar piezas de tan fragmentadas. Bueno, yo no voy a comentar mayormente, digamos, de cómo la Armada o cómo la Fuerza Aérea, actúa en momentos tan complicados como estos. Pero sí creo que podríamos nosotros, los pescadores, haber actuado en forma más rápida y más eficiente si nos hubiesen dado todas las herramientas y todas las autorizaciones en su momento. En las inmediaciones del lugar del accidente, que me tocó conocer después de un viaje en Zodiac, un dantesco espectáculo comienza a aparecer. Y a propósito de lo que se habla del combustible, dices que encontraron parte del fuselaje del avión. ¿Eso con qué más? ¿Había benzina, por ejemplo? Entre el oleaje, que era blanco, ciertas piezas que marcaban, pero lo más fuerte, creo yo, fue encontrar al día siguiente las vísceras humanas que estaban dispersas por varias partes. Yo al principio estaba como incrédulo, ¿no? Que no puede ser, que no. Pero finalmente sí lo era, ¿no? La fuerza del impacto mutiló a los pasajeros y eso fue bien impactante, encontrar partes de cuerpos, ¿no? O cuerpos mutilados. Yo creo que con respeto a los familiares, que me imagino que debe ser muy fuerte recibir esta información, yo creo que ellos ya deben saberla. Es algo que nos marcó mucho y revivió el tema del tsunami. En este lugar hubo un accidente en donde padecieron todas las personas, ¿no es cierto? Y no como se dijo en principio que podrían haber personas o sobrevivientes. Yo creo que ese fue un grave error de comunicación porque dado a las características y dado a cómo llegaron los primeros restos de la aeronave no había nada que hacer. Desde el continente viajan comandos, buzos tácticos, expertos de todo tipo. Mientras eso ocurre, el blogger Patricio Contreras anuncia en Twitter que el presidente Piñera se ha enterado que el brutal accidente habría acabado con los 21. Todo Chile se va en contra de Contreras, tanto que él mismo debe pedir ciberdisculpas. Otro tanto ocurre con el diario Las Últimas Noticias, que la madrugada del sábado titula El último vuelo del Halcón. Claro que poco después, el propio Agustín Edwards debe dar disculpas por lo que después se supo sí era una noticia. Una noticia que nadie quería creer, nadie quería aceptar. A esas alturas, medio Chile comenzaba a prender sus velas. Durante las primeras horas, el ministro Lamán dice que aún se buscan sobrevivientes. Deben pasar 2 días antes de que el propio ministro asegure que se fortalece la hipótesis de la desintegración del avión. En el intertanto, la Armada reconoce que lleva brujas en uno de sus barcos. Y cuando la crisis se agudiza, surgen voces que aseguran que Felipe Camiroaga podría estar vivo en una cueva. En la isla, mientras tanto, el comité de emergencia, presidido por el alcalde e integrado por la Armada, Carabineros, la CONAF, el Sindicato de Pescadores y la DGAC, se concentran en lo que consideran más importante: encontrar los restos de las víctimas. Cuando las cosas se dicen, como tú dices, de forma directa, quizás ya no hay más preguntas, porque en el fondo... Se acaba la noticia. Claro, y no, pero también esos detalles indican la magnitud. Porque uno dice restos humanos, pero uno no sabe tampoco bien de qué se habla, qué... Bueno, también otro que un poco se molestó mucho fue el tema de las videntes. Nos pasó con el tsunami, fue súper largo, eran 10, 12 días una vidente diciendo que hay una persona viva. Nosotros veíamos esto en el mar y sabíamos que todo eso no era, pero la presión que ejercían a los familiares, que le creaban esta ilusión, obligaban a tener que ir. Nosotros buscamos cada centímetro, cada cueva de la isla, cada roca, buceamos en muchos lugares y no encontramos. Entonces, un poco eso, yo creo que ellos, no tengo nada en contra de ellos,
Pero yo creo que deben tener un poco más de respeto y estas visiones que ellos tienen que ver, y si no se encuentran, yo creo que tienen que salir inmediatamente de la zona y no crear falsas esperanzas. Paralelamente, la FACH informa que nada anormal ha ocurrido en la planificación del vuelo. El presidente Piñera hace las siguientes declaraciones en el programa Tolerancia Cero 2 días después del accidente. Toda la planificación del vuelo, por la información que tenemos, se hizo de acuerdo a los protocolos y normas de seguridad y que la ejecución del vuelo fue de acuerdo a lo planificado. Maximiliano Larraechea, secretario general de la FACH, asegura ante todo el país, 4 días después del presidente Piñera, que es la teniente Fernández quien encabezaba la misión. Y dice también que los mejores iban ahí. Dentro de esta planificación y decisiones se nombró a la tripulación que ustedes ya conocen, encabezada por la teniente Fernández y el teniente Mallea. Planificaron este vuelo a la isla con todas las consideraciones operativas y de seguridad que han sido revisadas. Larraechea explica también el peso del combustible que se habría cargado, lo que supone otro gran error. Hoy, para el ministro en visita, será de suma importancia rehacer el cálculo de Larraechea. Hay quienes hacen la misma matemática y llegan a resultados diferentes que indican que ya en el despegue el avión podría haber ido con sobrecarga. Por aquí algunos datos para los que les interese: el peso del avión, que era inferior al peso máximo de despegue, el combustible, que puede haber sido más, como les digo, pero estimamos 3.400 libras. Ese día cargaron 3.000 libras. Cargaron 3.000 libras. Y por lo menos a bordo tienen que haber tenido 400. El papá de Galia Díaz, una de las víctimas, está convencido que lo que se quería era cuidar la imagen de la FACH, con los argumentos que fueran. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Probablemente porque estamos acostumbrados en estos momentos a vivir de imágenes corporativas. Ustedes están preocupados de constituirse en un medio, por ejemplo, que tenga una buena llegada al público. En el sistema universitario está preocupado, ¿no es cierto?, de tener una buena imagen para atraer a los estudiantes, a los mejores estudiantes. Y así suma y sigue. Y las Fuerzas Armadas no escapan de eso. El accidente ha despedazado los cuerpos. Y reconocer a las víctimas no es tarea fácil. Incluso hoy hay quienes no han sido identificados. Clave en este proceso fue y sigue siendo todo lo que ha hecho el servicio médico legal. Las circunstancias de las personas fallecidas tienen que ver con los factores del impacto del accidente, la violencia, que obviamente ha sido vista en el fuselaje del avión, pero que se puede deducir con facilidad el estado en el cual se encontraron los cuerpos de las víctimas. Durante semanas se buscan los restos de los que no se encuentran. También los restos del avión, que podrían entregar las claves de lo que ocurrió. Marcelo Rossi estuvo en la Operación Loreto, primero como voluntario y luego fue contratado para estar en todo el proceso. Él es uno de los pocos que ha visto y tocado cada trozo de metal. Él mismo encontró restos reveladores. Nosotros encontramos cercano a ese punto un pedazo de ropa y sí tenía olor a parafina. De hecho, ese punto quedó marcado en el GPS posteriormente. O sea, la teoría de la falta completa de combustible no era cierta, digamos. Yo creo que es una de las hipótesis. Lamentablemente no somos expertos, pero aparentemente el avión tenía combustible. Una vez que desciendes, ¿qué es lo que ven en el fondo? ¿Cómo se encuentran estas partes? ¿Hay algo que se puede distinguir como el avión o fue muy difícil y tuvieron que ir sumando como parte? Bueno, y la verdad las cosas es que algunas de las alas estaban enteras, pero era un retorcijo de metal, motores completamente comprimido. Era dantesco el escenario y ahí uno podía darse cuenta realmente del impacto, de cómo se desintegró, y ahí uno entiende posteriormente de por qué no se encontraron más personas. Primera noche en Juan Fernández. Lo que conocí hoy fue una isla intensa, en la que aún se vive el dolor. Aquí nadie olvida, todo aquí se recuerda como si fuera ayer, y las preguntas que todos nos hacemos siguen en el aire. El día del accidente, los pilotos de los aviones que llegaron a Juan Fernández recuerdan que volaron con un fuerte viento en contra, de aproximadamente 200 kilómetros por hora. Por lo mismo, al caza al menos se le debe haber encendido la luz roja, y quienes comandaban la nave debieron entrar en pánico. El caza tenía que aterrizar sí o sí, así que la pregunta está pendiente. ¿Tenía o no combustible como para aterrizar? Entonces usted no culpa puntualmente a la Fuerza Aérea ni tampoco al exceso de peso ni a la falta de combustible, por ejemplo. Si hubiera sido combustible, igual se le hubieran parado los dos motores, cosa muy improbable porque siempre un lado consume un poco más que el otro. Pero vamos a suponer que se le hubieran parado los dos motores. Igual usted baja la nariz y el avión puede hacer un amarizaje que no se produjo. O sea, falta de combustible para mí no es el caso.
¿Por qué no hay ninguna mancha de combustible o gasolina? En primer lugar, lo que estamos usando aquí de combustible es parafina. La parafina es transparente y es muy poca para la inmensidad del mar, y además un mar que estaba picado de por sí. No queda nada. A nosotros se nos perdió un avión en el año 73, que nunca más se supo. Volamos horas de horas, la Marina incluso nos ayudó. Nunca más supimos del avión ni quedaron manchas de combustible de nada. La parafina es distinta al petróleo. El petróleo sí contamina un poco y quedan las manchas, etc. La parafina y la benzina no producen nada, se evaporan rápidamente y no quedó nada. Así que imposible. Marcelo Rossi, el presidente del Sindicato de Pescadores de Juan Fernández, tiene información que asegura que el avión sí tenía combustible. Había olor a querosén. Él mismo encontró una prueba, una que demuestra que los motores sí tenían potencia cuando el avión se estrelló. ¿Hay algo que pueda ayudar, algún indicio que diga que el avión estaba en óptimas condiciones? Sí, bueno, el avión marcaba 92% de uno de los tacómetros que indicaba guía con potencia, marcaba también, entiendo, combustible, y en ese sentido creo yo que el avión puede haber producido algo de, no sé, la verdad, cosas, no sé si estructural, no sé si el tiempo, la expertise del piloto, el no saber cómo aproximar, la premura de llegar, falta combustible o poco combustible, apresurar la maniobra. Yo creo que son tantas las variables que es lo que puede haber sucedido finalmente, es que la verdad las cosas esperamos poder algún día saberlo. ¿Se tiene idea, después del buceo que realizaste y de las partes que se encontraron del avión, de cómo cayó, qué fue lo que ocurrió en términos como de movimiento? Claro, el avión venía un poco aterrizando de sur a norte, viró hacia el oeste y se metió entre las islas Santa Clara y Robinson Crusoe, quedando un poco en el viento de popa, o por una de las partes de atrás del avión, y finalmente gira hacia nuevamente enfrentar la pista, y es ahí cuando capota, y aparentemente cuando va cayendo se gira y vuelve al lugar de donde venía. De hecho, uno de los instrumentos apuntaba hacia el oeste, o sea, el avión cayó de frente al mar, no cayó de guata, sino que cayó de frente. Sí. Es por eso el nivel de destrucción, pero uno de los instrumentos apuntaba hacia el oeste, o sea, como que quedó dado vuelta hacia el otro lado, por donde venía. ¿Qué fue lo que más te llama la atención de todo? El nivel de impacto, el nivel de destrucción que tenía ese fuselaje era sobrecogedor. Yo creo que lo más impactante es encontrar restos de personales de las personas que iban a bordo, y uno inmediatamente se conecta con los familiares, o sea, encontrar la chaqueta de la pilota Fernández con su insignia, encontrar un celular, un teléfono, te conecta no solamente a ellos, sino que a las familias, de que ojalá esas cosas lleguen a ellos y que son sus últimos recuerdos de ese momento de terror que tuvieron antes de morir. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con la última parte de este reportaje especial Cadena de Errores en Vía X. Ya estamos de regreso con la última parte del reportaje Cadena de Errores, un especial de Cadena Nacional en Vía X. Más de 600 personas trabajaron activamente en la Operación Loreto. Durante las semanas siguientes al accidente, gente iba y venía. Uno de ellos, una persona muy especial, era el juez Mera, el ministro en visita al que se le encomendó la tarea de aclarar los hechos. Hoy Mera es el hombre que tiene la responsabilidad de responder una a una las preguntas que todos los chilenos nos hacemos. Algunas de ellas particularmente relevantes. ¿Quién dio la orden de que el vuelo se hiciera como se hizo? ¿Era el viento de poca importancia como asegura la DGAC? ¿Estaba Mallea capacitado para realizar una misión tan importante? ¿Por qué los que tenían información relevante se negaron a volar ese día? Hoy los abogados tienen la palabra, partiendo por Jaime Moraga, el abogado de la familia Estrada. En primer lugar, existen serias dudas en cuanto a la decisión de seleccionar el CASA 212 como modelo de avión para volar a Juan Fernández en esas condiciones atmosféricas. El avión CASA 212 tiene serios problemas de estabilidad en materia de viento transversal. En ese momento en la isla el viento, según la Dirección General de Náutica Civil, era de 36 nudos, pero según el diseño de la misma nave y según el señal del fabricante, su límite de operación con vientos transversales de 20 nudos. Por lo tanto, quizás a eso se debió el rechazo de la maniobra de aterrizaje del piloto Mallea, porque el avión no estaba en condiciones operacionales para efectuar el aterrizaje. A propósito de la FACH, este es uno de los errores. ¿Cree que cometió más errores en ese sentido? Sí, al parecer la disposición que tomó la FACH, el alto mando que quería determinar en cuanto a las decisiones que llevaron al operativo son
bastante endebles, por decirlo menos. La selección del avión, la selección del combustible para el avión. Si bien el avión no cayó por falta de combustible, obviamente eso puso al piloto en una situación de estrés muy difícil de superar porque tenía la obligación de aterrizar. Además, es muy raro que la FACH tenga dos aviones similares, el 965 y el 966, y el 966 tiene estanque adicional de combustible externo. O sea, entonces no se explica por qué enviaron al avión que no tenía la posibilidad de volar con combustible cuando tenía la disponibilidad técnica de tener otro avión que sí lo podía hacer. Estaba el otro avión claro, disponible. ¿Quién privilegió en este caso la carga o el viaje por sobre la seguridad de las personas que viajaban? ¿Saben quién fue el que dio la orden del vuelo? Eso está en investigación, eso lo va a terminar el ministro, aún faltan informes que lleguen de la FACH, pero obviamente sí se va a precisar. Creo que hay responsabilidad del alto mando. Hay un proceso administrativo interno también de ellos y seguramente vamos a coincidir en determinar quiénes son los responsables. Pero en este momento precisar que los únicos responsables fueron los pilotos o el piloto, señor Mallea, sería aventurar. Yo creo que el señor Mallea, con sus deficientes calificaciones que tuvo en su formación básica, más que él sea el responsable del accidente, creo que a él lo pusieron en una situación que excedía sus capacidades técnicas y personales de capacitación profesional. El caso Mallea es todo un caso. Pese a las primeras versiones oficiales, el comandante en jefe de la FACH, Jorge Rojas, reconoció que era Mallea quien piloteaba el avión. Luego se supo por documentos oficiales que sus instructores lo consideraban un pésimo estudiante, que no se sabe las tablas de multiplicar y que literalmente no le daba el maní. Hoy la investigación deberá aclarar si fue o no protegido por su padrastro, el coronel FACH José Francisco Montaner. La FACH deberá aclarar también si es cierto o no que la misma teniente Fernández había pedido la revisión de su condición de piloto, tras un supuesto incidente del 29 de julio del año en curso, ocasión en la que Mallea casi habría estrellado el mismo caza contra un cerro en Juan Fernández. Mauricio Solano Pereda, uno de los instructores de Mallea en Puerto Montt, afirmó para la investigación en curso que el general Hugo Peña, en ese entonces jefe de la Tercera Brigada Aérea y director de la comisión evaluadora, le permitió dar otro examen final, tras haber reprobado el primero de la etapa de formación táctica. De haberlo reprobado, Mallea habría tenido que retirarse de la FACH. Interesante visión de todo lo que pasó es la que se ha ido formando el abogado Alfredo Morgado. Plantearse que las condiciones dadas para aquel día eran normales o que posibilitaban que un avión lograra aterrizar sin problema alguno es, por decir lo menos, apresurado e irresponsable. Lo responsable es que ante cualquier factor que implique el riesgo de vidas humanas es no volar. Y al efecto, obviamente, la información es fundamental. Y lo que está en investigación es el conocimiento preciso, si se tuvo o no, de los factores meteorológicos adversos en relación al viento. Aquí hemos pedido como diligencia establecer la génesis, cómo se forma este viaje, esta misión, como dicen en la FACH. ¿Quiénes piden a la FACH, dentro de los civiles, la realización de este vuelo? ¿Quiénes lo autorizan en la FACH? ¿Cómo se aprueba? ¿Quiénes seleccionan los pilotos? ¿Acaso los pilotos siempre determinados fueron los tenientes o hubo anteriormente otros pilotos que fueron destinados a este efecto? Es materia, obviamente, de la investigación. Es a 3 meses del accidente que empezamos a conocer la línea de mando de la 5ª Brigada Aérea con sede en Cerro Moreno, Antofagasta. Particularmente del Grupo 8, donde se originó la orden de realizar la misión al archipiélago. El apodo del jefe de operaciones del mencionado grupo sería Cerbero. A la fecha se desconoce su identidad. Según nuestros antecedentes, sería un capitán. Sí hay certeza de que el comandante Marcelo Flores, instructor de vuelo del Grupo 8, había sido designado originalmente para comandar la misión a Juan Fernández. Él, por estar realizando un curso, pidió que el vuelo se aplazara 5 días, pero un superior se habría negado a ello. El siguiente eslabón de esta cadena sería el plan de vuelo. También impresiona escuchar la particular visión de los hechos de Liliana Muñoz, que es la madre del cabo Estrada, una de las víctimas del accidente. Cuando hace como un balance de lo que pasó, ¿qué cree que pasó? ¿De quién fue la culpa de este accidente? ¿Se pudo haber evitado? Sí. ¿Por qué? Porque por informaciones que yo tengo, por ejemplo, la piloto estuvo pidiendo informaciones el día anterior en la noche, estuvo pidiendo informaciones y bastantes informaciones y todas le dijeron que sí, que tenían que viajar.
Lo otro, que por qué la Fuerza Aérea no dijo que el que iba pilotando era Mayea y no y dijeron que había sido ella. ¿Y por qué cree que cambian la versión? Bueno, yo pienso que tiene que ser porque como él era hijastro de don Coronel, tienen que haber estado, pienso que estaban protegiendo esas personas. O sea, que tenía privilegio. Claro. Bueno, yo lo dije en una entrevista también, de que acá siempre se le culpa al más débil. ¿Usted cree que la FACH tuvo la culpa, que ha cometido errores y que no lo ha reconocido? Mala información. Sí, se sabe que en la isla cada 2 horas cambia el viento. Y un vuelo que está destinado a las 10:30 de la mañana sale a la 1:53, 51. Sí. Son horas de cambio de viento en la isla. ¿Siente que está mintiendo la FACH? Yo pienso que sí. Yo quiero saber, yo quiero que a mí se me responda por la muerte de mi hijo. Porque no es un, como te dijeran, no es un objeto. Es una persona o un alma. Es natural pensarlo. Cada vez que se produce una tragedia queremos saber quiénes son los responsables, de quién es la culpa. Hoy lentamente ese mar de angustia se comienza a despejar. Saber es comprender y en el futuro evitar. Nosotros creemos que Televisión Nacional, en la medida que se vayan desarrollando las cosas, veremos si hay alguna responsabilidad. Pero la responsabilidad primaria, en este caso, es de quienes lo transportaban, porque ahí ocurrió el accidente. Si Televisión Nacional lo hubiese embarcado en otro tipo de vuelo, el accidente a lo mejor no ocurre. Como familia quedamos con la sensación de que no se han hecho bien las cosas. Yo creo que los pilotos no tienen ninguna culpa en esta situación. Yo creo que aquí está en quienes designaron a los pilotos, quienes aprobaron los pilotos, quienes aprobaron la ruta que, si bien fue hecha 2 veces, de todas maneras esa ruta salió con imperfecciones. Entonces, no culpemos a quien no se puede defender. Mi respeto para la familia de los pilotos, porque ellos no tienen absolutamente ninguna culpa. Ellos, al igual que los 21, no creo que hayan querido morir. ¿De quién cree que es la culpa, don Héctor? ¿De los pilotos, no necesariamente de ellos? ¿De el que dio la orden de viajar? ¿De quién? Yo creo que hay muchas culpas. Hay culpas del material de vuelo, hay culpa de los pilotos que maniobraban el avión en ese momento, hay culpa de los superiores de esos pilotos que ordenaron el vuelo o que autorizaron el vuelo, ¿cierto? En fin, hay muchas responsabilidades, ¿cierto? Lo importante es que yo creo que de ahora en adelante debería existir esto digamos, de adquirir la responsabilidad y de hacerse cargo de ellas. Entonces, decir con hidalguez, ¿no es cierto?, yo me equivoqué, no debía autorizar este viaje o este viaje no se debió realizar en las condiciones en que se hizo. ¿La causa? Fallas humanas, problemas de planificar un vuelo, de tomar decisiones. ¿De parte de quién? ¿De las personas que venían en el avión o de la No, yo creo que las personas que venían en el avión, Carolina, con quien volé alguna vez, y el teniente Mayea, ellos reciben órdenes. O sea, si nosotros conocemos cómo son las estructuras de nuestras Fuerzas Armadas y la jerarquía, o sea, yo no entiendo que un piloto va a tomar la decisión y dice, yo tomo este avión y me voy nomás. No, esas son decisiones superiores. O sea, parte de alguien de la Fuerza Por lo tanto, Armada. hay alguien que tiene nombre y apellido y grado que realmente tomó la decisión en ese minuto. ¿Tiene alguien la culpa? No, nadie. Aquí El destino. el destino. Aquí no hay que echar la culpa a nadie. ¿En serio? Porque andan buscando culpables, o sea, andan buscando que realmente qué pasó. Ahora, razones. ¿Crees que se pudo haber evitado? Se pudo haber evitado de no haber salido el avión. Porque ya. acá estaba malo. Para intentar averiguar qué pasó en Juan Fernández, clave fue viajar a la isla con el arquitecto Matías Klotz. Klotz sí llegó con vida a la isla el día del accidente. Y a su regreso, concedió en cadena nacional una entrevista que a todos los que trabajamos en el programa nos motivó a alejarnos de la versión oficial que hasta ese entonces se conocía. ¿Te quedas con sensación de rabia, de impotencia? ¿Qué es lo que te pasa hoy día? De rabia, horrible, porque es verdad que este avión no tenía la opción de volver. Y yo no sé cuántos de los que iban en ese avión estaban conscientes que estaban en una misión que pasado un punto no tenían la opción de volver. ¿Cuántos de ellos habrían subido a ese avión en esas condiciones? O sea, ¿todas estas muertes se podrían haber evitado? Sí, absolutamente todas las muertes se
soñar. En los últimos días hemos comenzado a conocer reveladores detalles de qué fue lo que realmente pasó con el Casa 212. Pero más importante aún, hemos comenzado a enterarnos de cómo se planificaron las cosas y cómo todo aquello redundó en este fatal accidente. Ni la FACH, ni el Desafío Levantemos Chile, ni el ministro de Defensa, ni TVN quisieron dar declaraciones a cadena nacional. Pero sí obtuvimos testimonios de familiares de las víctimas, de isleños, de buzos y pilotos que nos ayudaron a contar esta historia. Y con su relato la conclusión parece ser cada vez más clara. Este accidente sí se podría haber evitado. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor, que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro.